Ingeniero, buenas noches. Mi nombre es Dani Patricio Vargas y Paz, alumno del octavo semestre del paralelo segundo de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de Información. A continuación, y en esta ocasión, les voy a explicar sobre un tema clave dentro de lo que vendría siendo la inteligencia artificial. Este vendría a ser los algoritmos de búsqueda y optimización, específicamente donde nos vamos a enfocar en la búsqueda en anchura DFS, conocida por sus siglas en inglés como BFS. Nuestro objetivo es mostrar cómo funciona este algoritmo paso a paso y cómo se aplica para resolver problemas del mundo real. Como fundamentos teóricos, debemos empezar diciendo que o hacernos una pregunta básica de cómo se resuelve problemas una computadora. A diferencia de nosotros, una inteligencia artificial no tiene una intuición cuando se enfrenta a un problema. Lo que nosotros vemos es un mapa o la computadora, por así decirlo, un mapa gigante con muchísimos caminos posibles, algo que llamamos espacio de estados. Por eso necesito un método ordenado para revisar esos caminos y encontrar la solución y no saturar la memoria del equipo en el intento. ¿Qué es la búsqueda de anchura BFS? Aquí es donde entra el algoritmo BFS. Para entenderlo de forma sencilla, pensemos en lo que pasa cuando lanzamos una piedra a un estanque de agua. Se forman ondas en círculos que se expanden de forma ordenada hacia afuera. El BFS trabaja exactamente así. Es un método de búsqueda ciega porque no sabe de antemano dónde está el objetivo. Así que en lugar de irse a ciegas por un camino largo, prefiere revisar primero todos sus vecinos inmediatos, es decir, agota todo el primer nivel. Solo cuando está seguro de que ahí no está la solución, avanza al siguiente nivel de profundidad. En las propiedades del algoritmo, tenemos que para mantener este orden tan estricto, el BFS se apoya en tres características. Primero, utiliza una estructura llamada cola que funciona bajo el principio FIFO y que es el primero en entrar y es el primero en salir. Esto es lo que obliga al algoritmo a revisar los nodos por niveles. El segundo, no garantiza optimalidad. En mapas donde todas las conexiones valen lo mismo, el BFS no asegura que siempre encontrará el camino más corto. Y el tercero, como dijimos, es una búsqueda ciega, lo que significa que no usa trucos ni atajos a base o avanza variando el mapa de forma horizontal. El rendimiento y costos, como ingenieros o desarrolladores, sabemos que cada algoritmo tiene una ventaja y una desventaja. El BFS es muy eficiente en tiempo porque revisa lo necesario por su punto débil, que es el uso en la memoria RAM. Como tiene que recordar a todos los vecinos de un nivel antes de pasar al siguiente, si el mapa o la red de datos es gigantesca. La memoria se puede llenar muy rápido, por eso es fundamental analizar el problema antes de decidir usarlo. En el caso práctico, la red LinkedIn, para ver esto en la práctica usamos un ejemplo real que es esta red social. LinkedIn, vamos a simular cómo el algoritmo busca dentro de una red de contactos para conectarnos con un experto de ciberseguridad y utilizando los pasos del BFS. El mapeo del ejercicio en el gráfico de la pantalla tenemos el mapa de contactos, como ustedes podemos ver, son el nodo A, el punto de partida. En su nivel más cercano o nivel 1 están sus amigos directos Carlos, que es el nodo B, y Diana, que es el nodo C. Un paso más allá, en el nivel 2 están Eduardo, que vendría a ser el nivel D, y Francisco el nivel F. Nuestro objetivo es encontrar el experto que es el nodo F.
En la simulación del paso a paso, veamos cómo se comporta el algoritmo en la memoria del computador. En el paso uno empezamos en A y guardamos a sus vecinos directos B y C en la cola de espera. En el paso 2 nosotros podemos revisar a B. Como no es el experto, el algoritmo ve que el nodo B conecta con D y anota a D al final de la lista. En el paso 3 el algoritmo respeta la cola en el orden horizontal, no pasa de, sino que regresa y revisa a C. En el paso 4 al revisar C, el sistema encuentra la conexión directa con F y como F es nuestro objetivo, la búsqueda se detiene con éxito. Conclusión del ejercicio, el resultado que estamos podríamos decirlo a 2 grados de separación de nuestro objetivo y la ruta óptima es ir de hacia C y luego de C hacia F. Lo importante a notar aquí es que si no hubiésemos o no hubiéramos usado otro método, como es la búsqueda en profundidad de FS, el sistema se habría ido por la rama de Carlos y Eduardo, perdiendo tiempo y memoria en un camino largo sin darse cuenta de que el experto estaba solo 2 clics por el otro lado. En la comparativa de métodos, este gráfico no resume el rendimiento. Una búsqueda aleatoria no es eficiente y la búsqueda en profundidad puede perderse en caminos infinitos. Cabe mencionar que en cambio el BFS destaca como la mejor opción cuando lo que buscamos es la ruta más corta del objetivo más cercano. Aquí nosotros podemos entender de verdad cómo funciona la búsqueda de anchura de FS. Entonces, olvidándonos por un momento de las líneas de código complejas y visuales, podemos tener una situación de rescate. Entonces, imaginemos que un robot de salvamento entra a un laberinto. En el punto A, eh, su misión es encontrar a una persona atrapada en el punto F, ¿no es cierto? Entonces, el robot no tiene un mapa previo, es decir, realiza una búsqueda ciega. ¿Cómo decide qué camino tomar sin perderse en el intento? Aquí, en donde el BFS entra en acción, entonces la explicación podemos decir que si usáramos otro algoritmo, como la búsqueda en profundidad, el robot podría irse por un pasillo largo a la izquierda, avanzar kilómetros y chocar con una pared, ¿no es cierto? Entonces, y luego tiene que volver a repetir el mismo procedimiento. Entonces, es ineficiente para este caso. BFS hace algo mucho más inteligente, que es explorar por ondas concéntricas, como cuando tiras una piedra al agua, como ya lo había mencionado al principio. Primero revisa todo lo que tiene a 1 metro de distancia y así sucesivamente para lograr esto. El algoritmo usa una cola estructurada FIFO, que es el primer camino que se ve, es el primero que analiza. Entonces, vamos a simularlo juntos en la memoria del robot. Entonces, aquí tenemos el paso uno, ¿no es cierto? Tenemos el paso uno, que es el nivel cero. El robot arranca en el nodo A. Desde aquí, 2 pasillos posibles, el que lleva a B. Entonces nosotros tenemos aquí, vamos a ver, ¿no es cierto? Y que asimismo lleva a C. Entonces los guarda en una lista, espera nuestra cola, como se ve así, que vendría a ser BC, ¿no es cierto? Cola FIFO BC. El robot avanza en el primer pasillo, el nodo B revisa el lugar y ahí no está la persona, pero ve que desde B sale otro camino, entonces ve que sale otro camino hacia el nodo D. Entonces lo anota al final de su lista
nuestra cola se actualiza, que vendría a ser CD. El robot regresa estratégicamente, entonces nosotros vemos que el robot regresa estratégicamente y revisa el otro pasillo. Del mismo nivel, el nodo C. Listo, aquí tenemos el nodo C. Al inspeccionar el área, descubre que este pasillo conecta con el nodo F, ¿no es cierto? Entonces, al mirar el nodo F, el robot detecta a la persona. La misión termina con éxito y podemos observar que lo encuentra. Entonces, ¿cuál es la gran lección de este ejercicio? Que gracias a que BF exploró de forma horizontal y ordenada por niveles, el robot encontró la ruta más corta posible. Entonces, no perdió tiempo explorando el fondo del pasillo D. Esta es la razón por la que el BFS es el algoritmo que usan aplicaciones como el GPS de Google Maps cuando buscas una ruta sin tráfico o Facebook cuando te dice que personas conoces en común, explora tu entorno inmediato antes de irte a lo desconocido. Entonces, como reflexión final, podemos decir, o como una conclusión de nuestro trabajo, podemos decir que en la inteligencia artificial no existe un algoritmo perfecto para todo. La clave de la ingeniería no es usar siempre el método más complejo, sino saber analizar el problema y elegir la herramienta que resuelve el caso de la forma más rápida con el menor consumo de recursos. Con esto nosotros podemos dar por terminado esta exposición. De mi parte, ingeniero, gracias por la atención prestada. Adicional, podemos observar las imágenes y los enlaces de donde las he descargado. Muchas gracias, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Giovanni Roberto Ramírez Flores, de octavo semestre de Tecnología de la Información. A continuación, comparto pantalla. Bueno, el tema asignado fue sobre el algoritmo de búsqueda de profundidad, o mejor llamado como Depth First Shift o DFS. Como podemos darnos cuenta que es una técnica sencilla de grafos, que el algoritmo comienza en un nodo inicial y se extiende a todos los demás en recorrido de nodos accesibles desde ese nodo inicial utilizando los bordes del grafo. El arte de ir tan profundo como sea posible antes de retroceder. Tenemos el motor detrás del algoritmo, que es la pila, que implementa el método LIFO. Como decían anteriormente, que el método LIFO es el Last In, First Out, que es el último en entrar y el que el último en entrar es el primero en salir. O sea que al visitar un nodo ingresa a sus vecinos en la pila. Al continuar, el algoritmo siempre toma el elemento del tope y esto garantiza matemáticamente que se explore primero el camino más profundo disponible. Tenemos dos caminos para la arquitectura, la interactiva y la recursiva. En la interactiva indica que utiliza el sector de datos de pila y la recursiva utiliza la pila de llamadas del propio sistema operativo para mantener el seguimiento implícito de los nodos visitados y por visitar. Tenemos la regla de navegación, como es el paso uno, de explorar, que es donde avanza un vecino arbitrario que no haya sido visitado. El segundo es el límite, donde alcanza un nodo que carece de vecinos que han no visitado. Y por último, el retroceso que vuelve paso a paso por el camino anterior hasta encontrar un nodo con nuevos vecinos disponibles. Aquí tenemos una anatomía de un recorrido del escenario donde podemos visualizar una red de 6 nodos que tenemos desde el inicio con el nodo A. Como podemos darnos cuenta, el algoritmo avanza sucesivamente desde A, pasando por B, hasta llegar a D.
Al no tener opciones de D, sale la pila del algoritmo, retrocede al nodo anterior. Como es el B, desde ahí descubre una nueva ruta y desciende hasta E. Y una vez agotada la rama B y sus descendientes de Y, el proceso retrocede hasta el inicio A. Desde allí se hunde en la última rama disponible hasta llegar a F. Vamos a realizar este ejercicio práctico con Python. Recorrido de DFS desde el nodo 6. Como podemos darnos cuenta en la imagen, cómo funciona el algoritmo, se usa una pila para explorar cada nodo. Al visitar un nodo, se agrega a sus vecinos a pila, se marca cada nodo como visitado para evitar repeticiones. Y el ciclo uno y 2, como podemos darnos cuenta, que no causa bucle infinito. Vamos a Python, ya tengo avanzado las listas. Como podemos darnos cuenta, tenemos las claves que son las nodos, como son el 6, 4, 5, 3, 2 y 1, con el ciclo 1 y 2 donde termina. Ya, tengo una función de fs grafo en la cual le vamos a agregar lo siguiente. Vamos a crear el paso 1, vamos a darle un while, la pila punto, en la cual vamos a colocar el nodo va a ser igual a la pila punto pop. Realizamos una condición. Si el nodo no, no bien, no visitado sec, los puntos, vamos a colocar el visitado sec punto add nodo. Colocamos también visitados punto agregar nodo. Y vamos a realizar un print, función, en la cual le vamos a decir corchetes, le agregamos corchetes y vamos a crear el paso 6. Paso de punto sea mayor, perdón, sea menor a 6. Corchete, str, str, la pila, los puntos sea menor a 20. Corchete,
colocamos nodo. En Enter y vamos al paso, paso que vamos a entrar más igual 1. Luego de que ya tenemos la descripción para que me llegue de la pila y no se me ejecute repetitivamente, vamos a iniciar un for. Para el for nos va a permitir agregar vecinos en orden inverso para mantener que sea un orden natural. Vamos a agregar un for vecino en verse. Vamos a colocar el grafo punto get nodo, coma, coma y colocamos la lista. Damos un punto, un momento. Enter. Hacemos sí. En condición si el vecino no y se encuentra visitado los puntos de la pila, no me agregue el vecino y la o agregue no vecino. Vamos a realizar un print que nos permita mostrar el orden de recorrido en F, N, orden, recorrido, orden de recorrido, orden de recorrido de FS, dos puntos. Vamos a abrir nuevamente corchetes. Vamos a colocar comilla simple y vamos a colocar la flechita para que sea un orden adecuado. ¿Listo? Le vamos a colocar un punto ahí, abrimos nuevamente paréntesis, más, entre paréntesis, str como visitado.
visitar. Y una vez que tenemos nuestro recorrido, vamos a retornar, return, vamos a retornar a visitar. Listo, para que nuestra función de fs pueda ejecutarse, vamos a llamar a través de tfs, buscamos grafo, forma y los 6 nodos. Listo. Ahora vamos a guardar, guardar y guardamos y vamos a ejecutar. Vamos a ejecutar. Y como podemos darnos cuenta, tenemos el paso 1, 2, 3, 4, 5, 6 que son los nodos, y las pilas con lo que se enlaza. Como nos damos cuenta en la imagen, iniciamos desde el 6, desde el 6 inicia con 4, el 4 se enlaza con el 5 viene, se enlaza hacia el 1, el 1 viene y retorna al 2 y el 2 que se enlaza junto con el recorrido número 3. ¿Sí? Eso es todo como, como ejercicio práctico. Como conclusión, nos indica que la DFS es un algoritmo fundamental en su simplicidad y poderosa en sus aplicaciones. Que su idea central es ir tan profundo como sea posible antes de retroceder, que lo hace ideal para explorar estructuras complejas como grafos y álgebra. Su búsqueda en su principal fortaleza es el bajo consumo de memoria comparado con BFS, ya que solo necesita recordar el camino actual y no todos los nodos del nivel. Su debilidad es que garantiza el camino más corto entre dos puntos. Para eso se prefiere BFS o Distract. Eso es todo. Muchas gracias. Cuando se inventó la energía, la gente temía. Hoy en día está a la vanguardia la inteligencia artificial. Buen día, ingeniero Fernando David Valle. Les saluda el estudiante César Giovanni Chamorro Mera. El objetivo es presentar la tarea y continuar con la exposición. En este caso voy a hablar sobre el algoritmo A asterisco, ¿no? Entonces, voy a compartir mi presentación. En este caso, este algoritmo es de búsqueda inteligente, encontrando la ruta óptima mediante heurística y eficiencia computacional. Sus fundamentos tiene como origen y definición y por qué este estándar está en la vanguardia de la industria. ¿Qué es el algoritmo A? Como una breve definición, podría decir
que este algoritmo de búsqueda de grafos que encuentra el camino más corto entre los nodos, no inicial y su objetivo, su punto de llegada sería desde el punto de partida hasta el punto de llegada, ya que este combina la búsqueda de coste uniforme con la búsqueda heurística. Asimismo, el estándar, este estándar es publicado en 1968 y se podría decir que sigue siendo el más utilizado en los videojuegos y robótica debido a su equilibrio y, y su perfecto entre completitud y rendimiento, ¿no? Asimismo podemos observar visualizando la complejidad, ¿no? Ya que este es un entorno con múltiples obstáculos, ya que este evalúa inteligentemente, ¿no? ¿Qué direcciones prometen al menor coste total aplicando la fórmula y se podría decir ignorando los caminos que se alejan del objetivo, ¿no? Asimismo tenemos en este caso la ecuación maestra que usa este algoritmo, ¿ya? Este es el cerebro del algoritmo, ¿no? Toda decisión de movimiento se basa en esta ecuación, la suma que equilibra la realidad pasada con la predicción futura, ¿no? ¿Cuál es la fórmula? F de n es igual a G de n más H de n. Siendo esta G de n el costo real, asimismo H de n es la heurística y F de n es el costo total, ¿no? Que podría manifestar como una breve definición de cada uno de estos. El coste acumulado es G de n, ¿no? La heurística es la estimación de la adivinanza y el costo total la suma que determina, ¿no? ¿A qué nodo se va a dirigir a continuación? Entonces, asimismo tenemos tipo de heurística, distancia de Manhattan, ¿no? Esta se da en 4 direcciones, arriba, abajo y a los lados. Ya. En este caso, como observamos en la gráfica que estoy visualizando, la de Manhattan, ¿cómo se da? Asimismo tenemos la distancia de Euclidia. La distancia de Euclidia es la línea recta clásica que se usa cuando el movimiento es libre en cualquier ángulo y se puede deslizar. Aquí podemos observar esta gráfica donde se da la eficiencia por exploración. A medida que el entorno se vuelve complejo, A asterisco mantiene la curva de exploración significativamente menor que el Dijkstra, gracias a la heurística, ¿no? Ya. A medida que el entorno se vuelve más complejo, ¿no? Sin explorar nodos innecesarios. Así es el ciclo de ejecución. De igual manera, como observamos, inicio, expansión, actualización y por último el resultado. Es el punto de partida, la expansión, la actualización y el resultado. Inicio. Se podría decir que el inicio es añadir el nodo inicial a la lista abierta. Así mismo la expansión, elegir el nodo con menor valor de costo y evaluar a los vecinos. La actualización, calcular costes y mover la lista cerrada. Y el resultado es el punto de llegada. Al final, el resultado esperado de su llegada. Como propiedades críticas, tenemos que la admisibilidad, la heurística nunca debe sobreestimar los costes reales, ser optimista, ya que esta garantiza encontrar el camino más corto. Asimismo, la consistencia, el coste de un nodo a su vecino más cercano, la heurística del vecino no debe ser menor que la heurística del nodo actual. La eficiencia espacial, aunque es potente, mantiene todos los nodos generando en memoria, lo que puede ser un reto en grafos masivos.
Con esto voy a presentar cómo se encuentra en un diagrama de flujo. Como observamos, el flujo lógico del algoritmo asterisco comienza con el inicio, añade la lista abierta y vacía, tiene dos caminos, las dos decisiones, llega al objetivo, mover nodos, lista nodos, hay más vecinos y continúa hasta llegar a su punto de llegada, ¿no? También, como observamos, el coste total, ¿no? Ese va deslizándose por el coste total. Si vimos las listas abiertas son los nodos pendientes de la evaluación, el algoritmo es óptimo si la heurística no sobreestima. Los nodos en lista cerrada no se vuelven a procesar. Aquí llegamos a la parte de lo que es el código. En este caso lo voy a ejecuta bien. Para este caso he realizado los dos códigos, el Manhattan y la otra, la que es Euclid. Bueno, vamos a revisar lo que es primeramente el de Manhattan. Bueno, vamos a revisar el de Manhattan. Aquí importamos librería, Matplotlib y NumPy y la EAD para proceder a hacer el código, ¿no? Hemos clase nodo, definimos la variable de costo real, la heurística y costo total con valor de 0. Continuamos y creamos los nodos, ¿no? Asimismo, se crea para explorar los vecinos. En este caso, vamos a usar una matriz que es el 0 de 0 y de 1, ¿no? Vamos a usar una matriz que es 0 de 1. El punto de partida va a ser el 0, la dimensión 0, 0, que vendría a ser la primera, y su punto final va a ser el 4, 4. En el cual en el laberinto su obstáculo va a ser el 1, ¿no? Cosa que va a tomar camino en la 0, 0, la posición 0, 0, y se va a ir a la 0, 0, 1, 0, 2, perdón, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 1,3, 1,4. Esto hace referencia a lo que son filas y columnas de la matriz. Fila 0, columna 0. Así sucesivamente hasta llegar al punto de llegar. Ahora, si yo en el código solo quiero que llegue hasta la 3.3, un ejemplo, lo ejecutamos vuelta y observamos hasta dónde va a ser su punto de fin. En este caso, solo le he dicho que llegue hasta aquí, ¿no? Él toma el camino más corto, como observamos, toma el camino más corto. Este es el ejemplo de Manhattan, ¿no? Y llega a su punto, llega cumpliendo un objetivo, ¿no? Buscando el camino más corto. Ahora, si yo quiero, le puedo cambiar valores, puedo ir ahí, puedo ir interactuando, por ejemplo, y el código, así mismo me va a ir, ya, en este caso, ruta óptima, inicio y fin. Continuamos, entonces aquí tenemos el código de, asimismo se ha hecho el ejemplo del algoritmo de asterisco con la heurística de Euclidia. Asimismo hemos importado lo que son la librería EAD, Matplotlib, NumPy y Mat. Hemos declarado la clase nodo y sus variables, ¿no? En la posición, pare y G, H y F. Bueno, aplicando la fórmula de costo, asimismo los vecinos van incluyendo en diagonales porque esta es la heurística euclídea, ¿no? Aquí tenemos ya en la ejecución del código, tenemos primeramente el ejemplo de la matriz, tenemos el punto de partida. En este caso tenemos del 0, el punto de partida
fila cero, columna cero, hasta el punto de llegada que es la fila 3, columna 3, y de la misma manera observamos, ¿no? Podemos ir interactuando con el código. En este caso le vamos a poner el 4 y el 4. Lo ejecutamos, lo volvemos a ejecutar y vemos cómo el código ha aumentado un espacio más y llegado a la columna 4, fila 4, columna 4, y vemos que nuestro código funciona correctamente aplicando la heurística euclidia, ¿no? Bueno, con esto he llegado a lo que es la parte final de mi exposición, para lo cual voy a volver a la presentación y puedo manifestar como estudiante de la carrera de Ingeniería de Tecnología de la Información, dar una breve conclusión en el cual el algoritmo A asterisco podría manifestar que es un estándar de oro en búsqueda de rutas gracias a su equilibrio único, aplicando las heurísticas, ¿no? Como son la de Manhattan y la de Euclides, ¿no? Brindando un óptimo camino más corto eh, para así ser admisibles, ¿no? Ya que este es completo y eficiente, dirigido por la misma, sin explorar a ciegas como Dijkstra, el algoritmo Dijkstra. Por medio de esta investigación experimental he logrado fortalecer mis conocimientos, esperando poder como futuro profesional poder poner en práctica lo mismo en un entorno de la vida cotidiana. Esta es la bibliografía en la cual me he basado. Que tenga muy buen día, ingeniero. Buenas noches, ingeniero Fernando David Valle. Bueno, yo voy a exponer sobre el algoritmo de, de Dijkstra. El algoritmo de Dijkstra es un método utilizado para encontrar la ruta más corta entre diferentes nodos dentro de un grafo ponderado. Este algoritmo fue desarrollado por Edgar Dijkstra en 1956 y actualmente es muy utilizado el sistema de GPS, redes de computadoras y aplicaciones de navegación. Su principal objetivo es optimizar recorridos y reducir distancias o costos. Eh, ¿Cuál es el objetivo del algoritmo? El objetivo principal del algoritmo de Dijkstra es encontrar la distancia mínima entre un nodo inicial y los demás nodos de un grafo. Además, permite determinar la ruta más corta entre dos puntos y optimizar recorridos en redes, transporte y sistemas informáticos. ¿Cómo funciona? El algoritmo funciona siguiendo varios pasos. El primero, se selecciona un nodo inicial, después se asigna distancias, cero a este nodo y distancias infinita a los demás. Luego el algoritmo analiza el nodo con menor distancia acumulada y actualiza las distancias de los nodos vecinos. Este proceso se repite hasta recorrer todos los nodos del grafo. ¿Cuál es la fórmula matemática? En esta fórmula observamos cómo el algoritmo compara continuamente las distancias para encontrar el camino mínimo. La expresión representa la actualización de la distancia mínima hacia un nodo tomando en cuenta la distancia acumulada y el peso entre nodos.
Ahí se puede visualizar la fórmula que estamos ocupando y nos dice que va a buscar la mínima y en donde la distancia mínima del nodo destino igual a U está representado por la distancia acumulada actual y qué es lo que se va a tener, el peso entre nodos. Listo. Vamos al ejemplo práctico. En este ejemplo observamos varias rutas de nodos. Por ejemplo, de A hacia B el costo es 4. De A hacia C el costo es 2. De C hacia B el costo es 1. Después de analizar todas las conexiones, el algoritmo determina que la ruta más corta desde A hasta D es A, entonces C, entonces B, entonces D, con un costo total de 8. La práctica en Python. Para la parte práctica utilizamos Python y Visual Studio Code. Se desarrolló un programa que implementa el algoritmo de Dijkstra para calcular automáticamente las distancias mínimas entre los nodos del grafo. Y esto nos va a permitir observar el resultado del real algoritmo. Para ello, vamos a irnos a nuestra codificación. ¿Sí? A ver, vamos a buscar. Y aquí está. Bueno, por resumir, por cuestiones de tiempo, aquí está nuestro código en el cual estamos registrando los valores y vamos a aplicar nuestra fórmula. ¿Sí? Ya. Y ahora, ¿cómo vemos la respuesta? A ver, ¿cómo sabemos si nuestro código está ejecutado? Lo mandamos a reproducir, ¿sí? Y nos permite, acá está la respuesta, ¿sí? Y nos dice que la distancia mínima desde el nodo A es cuál es el 8, ¿sí? De esa forma queda comprobado nuestro código y ahora nos vamos a ver los resultados en en nuestras diapositivas. Y seguimos. Ahora vamos a los resultados obtenidos. Los resultados obtenidos vamos a decir que en esta parte observamos el resultado obtenido por el programa. El algoritmo calculó las distancias mínimas entre el nodo A hacia los demás nodos. Por ejemplo, la distancia mínima entre B es 3, hacia C es 2 y hacia D es 8. Esto demuestra que el algoritmo encontró automáticamente la ruta eficiente. Sí, aquí se puede observar la parte de nuestro código y las comparaciones en este caso. ¿Cuál es la distancia mínima? Hacia B es 3, hacia C es 2 y hacia D que es 8. Listo, vamos a hablar acerca de las aplicaciones. Y decimos que el algoritmo de Dijkstra tiene muchas aplicaciones en la vida real o en el día a día. En los sistemas de GPS se utiliza para calcular las rutas más rápidas entre ubicaciones. En redes de computadores nos ayuda a optimizar el envío de datos. También se usa en videojuegos para encontrar caminos inteligentes y en logística para reducir el tiempo y costo de transporte. Vamos a hablar acerca de las ventajas y desventajas. En las ventajas, entre sus ventajas, el algoritmo encuentra rutas óptimas de manera eficiente. Es fácil implementar y tiene un uso tecnológico
Sin embargo, también presenta algunas desventajas que, como no funciona correctamente con pesos negativos, puede consumir más recursos en grafos muy grandes. En conclusiones, En conclusión, el algoritmo de Dijkstra es una herramienta muy importante en informática y en redes, ya que permite calcular rutas mínimas de forma eficiente. Además, tiene una gran utilidad en sistemas modernos como GPS, redes de comunicación y logística. La implementación, la práctica en Python nos permitió comprender mejor su funcionamiento y la aplicación en problemas reales. Dentro de la bibliografía lo hemos puesto de donde hemos obtenido esto, de la Introduction to Algorithms, Comment it at the Introduction to Algorithms. Express, también de Data Structures and Algorithms in Java, the four Data Structures and Algorithms in Java, por Sam Publishing. De Gestors, Quinks, de Dijkstra Algorithms, Protagonist y Dijkstra Algorithm. De ahí hemos obtenido nuestra información que está puesta en nuestro informe. Esa ha sido toda mi intervención. Muchas gracias. Buenas tardes, ingeniero Fernando David Valle. Soy la estudiante Mariuxiel Rocío Sánchez España del paralelo C1 de la carrera de Tecnología de la Información. En esta exposición voy a hablar sobre el algoritmo genéticos. Una técnica muy importante dentro de la inteligencia artificial y la optimización computacional. Para comenzar, los algoritmos genéticos pertenecen a la familia de los algoritmos evolutivos. Estos algoritmos están inspirados directamente en la teoría de la evolución de Charles Darwin, en los principios de la genética biológica. La idea principal consiste en emitir el comportamiento de la naturaleza para resolver problemas complejos. En la naturaleza sobreviven los individuos más fuertes o más adaptados. De forma similar, en los algoritmos genéticos sobreviven las soluciones más eficientes. Este concepto fue desarrollado por John Howard en la década de 1970 en la Universidad de Michigan. Él propuso utilizar modelos matemáticos basados en la evolución natural para resolver problemas que son difíciles para métodos tradicionales. Los algoritmos genéticos son considerados técnicos heurísticas y estocásticas. Este significa que no buscan una solución exacta paso a paso como la haría un algoritmo tradicional, sino que exploran múltiples posibilidades hasta encontrar soluciones muy cercanas al óptimo. Ahora vamos a entender cómo funciona la analogía biológica dentro de estos algoritmos. Primero, tenemos el cromosoma. En computación, el cromosoma representa una posible solución al problema. Dentro del cromosoma existen genes que presentan parámetros y variables específicas. Luego tenemos la población, que es el conjunto de todas las soluciones candidatas que exigen a una generación determinada. También encontramos la función de actitud. En este caso, pues, finish function. Esta función evalúa qué tan buena en una solución, mientras que mejor sea el resultado, mayor será la probabilidad de que esa solución sobreviva, se produzca en las siguientes generaciones.
Pasado al funcionamiento el algoritmo, todo comienza con la inicialización de la población. Aquí se generan múltiples soluciones aleatorias. Esto se hace para que exista diversidad en el algoritmo, pueda explorar muchas posibilidades diferentes. Después viene la evolución de actitud. Cada solución es analizada mediante una función matemática que determina qué tan eficiente es respecto al problema que se requiere resolver. La siguiente etapa es la selección. En esta fase se eligen las mejores soluciones para que actúen como padres de próxima generación. Existen varios métodos de selección. Una de las más conocidas de la selección por ruleta, donde las soluciones con mejor actitud tienen mayores probabilidades de ser elegidas. Otro método es la selección por torneo, donde varios individuos compiten entre sí y la mejor gana el derecho de reproducirse. Luego aparecen las operaciones genéticas. El primero es el cruce de crossover. Aquí dos soluciones intercambian información genética para crear descendientes con características combinadas. El segundo operador es el mutuo, la mutación. Este consiste en modificar aleatoriamente algunos genes. Aunque ocurre con baja probabilidad, es muy importante porque introduce diversidad genética y evita que el algoritmo pueda atrapado en soluciones malas o limitadas. Después de generar nuevos individuos, se realiza el reemplazo de la población anterior y el proceso vuelve a repetirse durante muchas generaciones. El algoritmo termina cuando se alcanza un criterio de parada. Por ejemplo, llegar a un número máximo de generación, alcanzar una solución suficientemente buena o cuando el sistema deja de mejorar. Ahora hablaré sobre las ventajas de los algoritmos genéticos. Una de las principales ventajas es que no necesitan que la función matemática sea lineal o derivable. Esto lo hace muy útil para problemas complejos. Otra ventaja importante en su flexibilidad: puede adaptarse a entornos con ruidos, múltiples variables, grandes espacios de búsqueda. Sin embargo, también tienen desventajas. La principal es el alto costo computacional, como deben evaluar cientos o miles de soluciones durante muchas generaciones requieren bastante capacidad de procedimiento. También existen dificultad en la configuración de parámetros como tasa de mutación, el tamaño de la población y la probabilidad de cruce. Además, aunque encuentren soluciones muy buenas, no garantizan matemáticamente encontrar el óptimo global. Finalmente, vamos a ver algunas aplicaciones. Los algoritmos genéticos son utilizados en ingeniería para optimizar diseños estructurales y aerodinámicos, como alas de aviones o estructuras civiles. También se aplica en logística, en transporte, para resolver problemas de rutas y distribución. En inteligencia artificial se usan para optimizar redes neuronales, en ajustar hiperparámetros, en modelos de aprendizaje automático. En conclusión, el algoritmo genético representa una herramienta poderosa inspirada en la naturaleza, gracias a su capacidad de adaptación y exploración. Son ampliamente utilizados para resolver problemas complejos que serían difíciles de solucionar mediante métodos tradicionales. Ahora le voy a presentar el código.
El esquema operativo, algoritmo y genético. Modelo de optimización, heurística basada en selección natural. Generar población inicial, codificación de soluciones aleatorias, evaluación de Octave, asignar puntajes según función Phoenix, se cumple el criterio de parada y retornar mejor a individuos, selección de padres, probabilidades proporcionales de Phoenix, operador de cruce, intercambio de materia genético, operador mutuación, aleatorio de genes, reemplazo, supervivencia, generar población y población y de descendientes. Operadores de búsqueda, el cruce de explotación combina características de soluciones exitosas para converger una solución óptima. La mutuación de exploración introduce variables aleatorias para evitar que el algoritmo se estanque en óptimos locales. Criterios de parada, pues generacional, la alcanzar un número máximo de interacciones, convergencia cuando Phoenix promedio de la población no mejora significativamente. Eso es todo, ingeniero. Le doy el paso a mi siguiente compañero. Muchas gracias, que tenga una linda tarde. Buen día, ingeniero. Le saluda el estudiante Manuel Cárdenas con la finalidad de continuar con la exposición del eh, algoritmo genérico. Para esto voy a presentar lo que es mi código y voy a comenzar a grabar, compartir la pantalla. Bueno, estamos en el Colab. Para esto he importado la librería NumPy y matplotlib. En este caso he declarado la variable de la población, la longitud de los genes, la tasa de mutación, las generaciones y el tamaño del tamaño. En este caso he usado funciones que he definido una función para cada individuo, para la actitud, la selección de torneo, la cruce de oculto y la mutación. Ya. El ciclo evolutivo principal. También he escogido mitad de esta línea de código y he usado para dar inicio a la evolución. He usado un for para que busquen imagen de las generaciones. eh, y en este caso, la representación de cada individuo, que es una lista de 50 bits, puede ser iniciar de 100 individuos aleatorios, tu fin es sumarle una S en una cadena máxima de 50. Selección torneo de permanente, elegir el mejor candidato como padre. El cruce, ese del punto I, parte del padre, parte derecha es la mutación, probabilidad del 1% por bit, tercero 1, nivel difícil, y el mejor individuo de la generación, después se copia directamente la siguiente. El ciclo de cada generación va a calcular el final. Para toda la población, si existe un individuo con fin 50 se obtendrá. Guardará el mejor del ritmo. Generar los hijos. La nueva fin, preselección, inclusión, mutación, hasta completar a los individuos. Ya reemplazamos una población. Usamos un AP para que se vaya agregando a la lista. Entonces, ya tenemos aquí en fin de las figuras. La escala del 12 a 6. Si la queremos variar, la queremos más pequeña,
le pueden poner 9 o un 7 y podemos ver cómo se observamos la variola, la imagen, ¿no? Pero en este caso yo voy a dejar mayor resolución, voy a poner de 15 y así me va a dar un mayor para este, una mejor vista. Bueno, en este caso, como podemos ver, la solución última encontrada es en la generación 18, parte de la 18, iniciando su evolución. Eh, Esto define, mediante esta representación binaria, se selecciona el torneo de reducción de mutación para mejor resolución. Bueno, este es el algoritmo que representa el mejor individuo. Y va marcando 1, 1, 1. Mejor define alcanzar 50. En el mejor individuo, ahí podemos ver los genes de individuo 1, 1, 1, 0, 1 en binario. En binario, en el de mejor individuo. Ya vemos la representación en cada barra del algoritmo de genético y lo explicado paso a paso. Me ha permitido esta librería poder revisar tanto gráficamente como usualmente le gusta más precisión. En conclusión, ujú, en este caso podemos manifestar los algoritmos genéticos son una técnica simple y potente para poder mayor optimización. En este caso, como vamos a ver, uno de los máximos se puede decir mediante representación binaria, selecciona por torneo, por cruce y por mutación. Población combina rápidamente soluciones de alta actividad. Legítimo también la mejor solución y la mutación mantiene la diversidad. Pues ya por esto reducción de riesgo, estancamiento en la práctica. Uno le hicimos tanto bien con los parámetros dados una población de 100 que torna de 3. Usa un punto de mutación al 1%. Y normalmente esta cancelación óptica 51 por generación. La gráfica de mejor actitud media muestra una rápida mejora a la caracterización. Actitud se da gracias a la generación y se acerca a la meta alcanzada, que es 50. Eso muestra en la gráfica de mejor manera el promedio. Gracias a la sabiduría